Chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Em, este es el video número 12 del curso de la parte de topología, número 6, de una buena cantidad más de videos sobre topología. Hoy día vamos a ver un único concepto importante, fundamental, que es el de continuidad. Em, lo vamos a ver, diría, de manera somera, no tan específica como se ve en el curso de cálculo en varias, porque a medida que vayamos avanzando el curso vamos a volver y volver y volver a nociones de continuidad, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que la continuidad depende mucho de la topología que es con la que uno está trabajando. Por lo mismo es importante notar que em, dependiendo de la topología con la que trabajemos o dependiendo de lo que querramos hacer, vamos a tener una u otra noción de continuidad, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, voy a presentarles la noción topológica de continuidad, que usa esencialmente la noción de vecindades, ¿ya? Entonces, les pido que se hagan una imagen de lo que está pasando para que sea continua, ¿ya? Dado dos espacios topológicos con sus respectivas topologías. Entonces, X tau es un espacio topológico, Y sigma es otro espacio topológico. Diremos que f de x a y es continua en un punto x barra de x, es decir, acá, si se cumple lo siguiente, ¿ya? Se ve feo, pero en realidad es súper intuitivo. Me dice, para toda vecindad de f de x barra, es decir, para toda vecindad en el conjunto de llegada, en torno a f de x barra, en particular f de x barra tiene que estar bien definida, existe una vecindad de x barra tal que la puedo llevar por f dentro de w. ¿Ya? W, acuérdense que es vecindad de f de x barra. En otras palabras, una función va a ser continua en un punto x barra si esencialmente puedo llevar una vecindad de x barra hacia una vecindad de f de x barra. ¿Ya? ¿Ok? Pero ojo, que tiene que ser para cualquier vecindad de f de x barra es posible encontrar una vecindad de x barra tal que f de esa vecindad está incluido en w. Y diremos que f es continua en x si lo es en cada punto de x, ¿ya? Ahora, ¿cómo se relaciona esta noción de continuidad con la que uno conoce usualmente? Bueno, lo que tiene que pensar de que para toda vecindad de f de x barra es esencialmente el para todo epsilon, ¿ya? El para todo epsilon, ¿ya? Solo que aquí no tengo norma o no tengo valor absoluto, así que no puedo medir con valor absoluto ni con tamaños, ¿ya? Entonces me doy una vecindad en el fondo es una tolerancia en torno a f de x barra, entonces es posible encontrar una vecindad en torno a x barra, es decir, este es el equivalente al delta, ¿cierto? Al delta tal que x menos x barra es menor que delta, ¿ya? Este es el equivalente al delta tal que x menos x barra es menor que delta. Y este es el equivalente al epsilon tal que f de x menos f de x barra es menor que epsilon. Esto de aquí no es más que f de x barra menos f de x en módulo menor que epsilon. ¿Ya? Aquí está escondida toda la noción que ustedes conocen de continuidad, la que dice que para todo epsilon positivo existe un delta mayor que 0, tal que si módulo de x menos x barra es menor que delta, entonces módulo de f de x menos f de x barra es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces esta es la noción de epsilon, esta es la noción de delta, ¿ya? Y este es el término final que dice que f de x barra menos f de x menor que epsilon, ¿ya? ¿Ok? Eso, ¿ya? Así que no es tan contraintuitivo, es un poquito difícil de trabajar, pero no es tan fea como parece, ¿ya? Es una noción que es la más general posible de continuar en un punto y es la que
permite sobrepasar todos los aspectos de no tener norma, de no tener distancia, de no tener nada, ¿ya? Solo se trabaja con las vecindades de un punto. ¿Ya? Ok. Entonces, si no les queda claro, les pido que devuelvan el video y vuelvan a repasar la equivalencia que les dije al respecto de por qué esto era lo mismo que decir la tolerancia epsilon, esta era lo mismo decir que la tolerancia delta y esta era el statement final de la continuidad. ¿Ya? Ok, el teorema, bueno, esta noción, aunque es la más interesante, o sea, perdón, en la original, no es la más útil, ¿ya? En general es complicada porque la imagen por f de un conjunto es súper difícil de tratar, ¿ya? La imagen por f en general es complicada. Entonces, lo que uno quiere usar es la preimagen, porque la preimagen se comporta bien con la unión, con la intersección. Entonces es bastante buena, digamos, la preimagen. Entonces lo que voy a hacer es tratar de pasar esta noción a preimagen, pero no la puedo pasar localmente, porque las preimágenes esencialmente hablan de conjuntos completos. ¿Ya? Y aquí estoy hablando de vecindades de puntos, así que la que sí voy a pasar a preimagen es esta de acá. ¿Ya? La función que es continua en todo punto de x. Si ustedes se preguntan por qué no he definido continuidad en un subconjunto de x, la respuesta es que todavía no sé dar buena noción a subconjuntos de X con sus respectivas topologías, ¿ya? Y eso va a ser parte de este video, dar una noción a qué significa un subconjunto de X y qué significa darle una topología. Ya, entonces me doy dos espacios topológicos X y Y, entonces f de X a Y es continua si solo si la preimagen de todo abierto en Y es abierto en X. Es decir, me doy W abierto con respecto a la topología sigma y su preimagen que va a parar a X, en un subconjunto de X, ¿ya? Tiene que ser un abierto de tau. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, el ejemplo más clásico que se ve en cálculo en varias es la norma, la función de RD a R dada por la norma, la preimagen del conjunto 1, 2, esencialmente todos los tipos en RD que tienen norma entre 1 y 2, ¿cierto? Este es un abierto de los reales con la topología canónica. Y esto es la bola 2 menos la bola cerrada 1. Así que este es abierto y le estoy quitando un cerrado, así que sigue siendo abierto. ¿Ya? Este es un abierto de la topología canónica de RD. ¿Okay? Así que este es un ejemplo de por qué funciona, digamos. Ya una función es continua si la preimagen de abierto es abierta. ¿Ok? Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es probar este teorema que no es tan fácil. Necesito probar, es un sí solo sí, así que necesito dos slides para demostrarlo. Entonces voy a volver al teorema para leerlo de nuevo. Entonces f es continua en x, sí solo sí, la preimagen de todo abierto en y es abierto en x. Ya, entonces voy a ir en la dirección de izquierda a derecha, voy a suponer que f es continua y voy a probar que la preimagen de todo abierto es abierta. Ya, bueno, aquí voy a cambiar de notación, pero porque el B y el W me molestan un poquito, voy a colocar B en vez de W. Me voy a dar un abierto de la topología sigma, es decir, un abierto en el espacio llegada, Y. Y voy a probar que su preimagen esta es un abierto en tau. ¿Ya? ¿Y cómo voy a probarlo? Voy a probar que es vecindad f a la menos 1 de B es vecindad de todos sus puntos. Eso quiere decir que prueba que es abierto. Ya, me voy a dar un punto. Me voy a dar un punto en f a la menos 1 de B. ¿Okay? Y voy a probar que hay un abierto, ¿cierto? O puedo decir que f a la menos 1 de B es vecindad de X. Me doy un punto en f a la menos 1 de B y pruebo que f a la menos 1 de B es vecindad de X. Ya. Eso es lo que quiero probar. Me doy un X en f a la menos 1 de B, perdonen por lo repetitivo. ¿Qué significa eso? Significa que por definición de preimagen f de X está en B. ¿Ya? Como B es abierto, es vecindad de f de X. Ok. ¿Sí? Ya. Usando que f es continua, ahora sí voy a usar en continua,
Entonces, este B, voy a ir a la definición de continuidad, ¿ya? Aquí. Entonces, aquí mi x barra es x, ¿ya? Entonces, para toda vecindad de f de x, ¿ya? Existe una vecindad en x tal que f de esa vecindad está incluida en la primera vecindad. El W para nosotros va a ser el B mayúscula, va a ser un abierto. Todos los abiertos son vecindad. Y el B que voy a sacar lo voy a llamar A, ¿ya? Así que usando que f es continua, existe A, vecindad de x, tal que f de A está incluido en B. ¿Quién es mi vecindad en f de x? Es B, ¿ya? Esa fue la que usé. Este es el equivalente a W y este es el equivalente a B. Ya, ¿qué significa que f de A esté incluido en B? Significa esencialmente que la imagen por f de A está incluido en B, es decir, la preimagen de B contiene A, ¿ya? ¿Cierto? Ya. La preimagen de B puede ser más grande que A, ¿ok? Entonces A está incluido en f a la menos 1 de B. Como A es vecindad de X, ¿cierto? Me lo está dando esto. F a la menos 1 de B también lo es. Acuérdense que si tengo una vecindad, cualquier conjunto más grande sigue siendo vecindad, ¿ya? Que incluya a la vecindad. Esto es f a la menos 1 de B es vecindad de X. En particular, como X es arbitrario, es vecindad de todos los puntos del mismo conjunto. ¿Ok? Así que acabo de probar que la preimagen de abierto es abierto. Voy en la otra dirección. Supongamos que la preimagen de abierto es abierto para cualquier B en sigma, la topología del espacio de llegada. Vamos a probar que f es continua en x barra arbitrario. Entonces me doy en x barra en x y voy a ir a la definición de continuidad. Me doy la tolerancia W, vecindad de f de x barra. ¿Ya? Es vecindad de f de x barra. Luego contiene un abierto. ¿Ya? Hay un abierto metido entre la vecindad y el f de x barra. Ok, eso es la definición de vecindad. ¿Qué significa esto? Significa, como f de x barra va a parar a B, significa que x barra está en la preimagen de B. ¿Ya? Es definición de preimagen. X está en la preimagen de B si f de x barra pertenece a B. Ahora uso que f a la menos 1 de B, la preimagen de B es abierto, por hipótesis, y además es vecindad de x bar, ¿ya? Porque lo contiene. ¿Ok? Entonces voy a definir a A este conjunto, ¿ya? A o sea, no es nada del otro mundo, simplemente lo voy a llamar A. ¿Ok? Sé que es vecindad de x barra, entonces lo que voy a hacer es hacer f de A. Quiero probar que f de A está incluido en B, ¿ya? Y aquí voy a hacer un pequeño gol que se lo dejo a ustedes de ejercicio. F de la preimagen esencialmente está incluido en el conjunto, ¿ya? La imagen de una preimagen de un conjunto está incluido en el conjunto, ¿ya? Ese es el ejercicio que les dejo que hagan. No es difícil, simplemente es acordarse las definiciones de imagen y preimagen, ¿ya? Así que está incluido en B. F de A está incluido en B. Y B está incluido en W. Y eso es lo que prueba el resultado. Acabo de probar de que para cualquier vecindad W existe una vecindad que la voy a llamar A de X barra, tal que f de A está incluido en W. ¿Okay? Que es la definición de continuidad. Eso. ¿Ya? Si tienen alguna duda, vuelvan a repasar lo que acabo de decir. Un poco mareador a veces porque hay que ser bien abstracto, pero todos los ingredientes están sobre la mesa. Cada línea es un ingrediente aquí. Este es un ingrediente, este es un ingrediente, este es un ingrediente y este es un ingrediente. Hay un pequeño cálculo que tienen que hacer, se los dejo de ejercicio para que lo vean. ¿Ya? Un corolario, que también se lo dejo de ejercicio, que lo único que dice es que pueden cambiar abierto por cerrado. Una función va a ser continua si solo si la preimagen de todo cerrado en Y es cerrado en X. ¿Ya? No tiene mucho ¿cómo se llama? Mucha ciencia porque la preimagen se comporta súper bien con el complemento, ¿ya?
Y acuérdense que la cerradura tiene que ver con los complementos de abierto. Así que va a ser relativamente simple. Esta proposición en roja la voy a probar porque es más o menos complicado, o sea, no tanto, pero es más difícil que estos dos corolarios. Y la voy a probar en el siguiente slide, por eso la coloqué en rojo. Y esencialmente dice que la composición de funciones continuas es continua, ¿ya? Que es el corolario que está aquí. Si tengo la función de x a y con su respectiva topología, que es continua en x barra, y tengo una función g que va de y a z, ¿cierto? Que es continua en f de x barra, ahí hay que ser importante, y ese punto lo llamo y, entonces la composición g o f es continua en x barra. ¿Ya? Y eso es lo que voy a probar aquí. Lo vuelvo a escribir en rojo, ¿cierto? Tengo una función f que va de x y continua en x barra, g de y z continua en y barra, que es f de x barra. Entonces su composición es continua en x barra. Ya, la demostración son estas 4 líneas, así que no es tan complicado. ¿Qué tengo que hacer? Por definición, me doy una vecindad de z barra, aquí me faltó un paréntesis, z barra g de f de x barra, ¿ya? Es decir, el punto final, ¿ok? Es g de y barra, el punto final. Por demostrar que existe u, vuelvo a cambiar de notación, lo siento, abierto, no necesariamente tiene que ser abierto, basta que sea vecindad, aquí hay un pequeño error. U vecindad de x barra, ¿cierto? Tal que g de f de u está contenido en w. ¿Ya? Esto lo voy a corregir cuando suba los slides, corregido. Como g es continua en y barra, denme un segundo, lo voy a anotar para que corregir continuidad de la composición. Ya. Entonces, como g es continua en y barra, aquí lo tengo, el dato. Existe una vecindad B de y barra tal que g de b está incluido en w. ¿Ya? Ahí yo sé que g es continua de y a z. Como f es continua en x barra, existe u vecindad de x barra tal que f de u está contenido en esta vecindad de y barra. Acuérdense que y barra es f de x barra. Así que existe una vecindad u, aquí está nuevamente mi error, este es n de x barra. Bueno, en realidad no es tan grave, ¿ok? No es tan grave porque si tengo una vecindad tengo un abierto, ¿ya? Sin pérdida de generalidad puedo suponer que u es abierto. Luego existe u vecindad de x barra tal que g de f de u, si hago la composición, ¿cierto? G de b incluye a f de u, así que g de f de u está incluido en g de b, que está incluido en w, ¿ya? La implicancia va aquí, le aplico g acá, ¿cierto? La imagen se mantiene bajo inclusión, así que me queda g de b acá y g de b está incluido en w. ¿Ok? Esa es más o menos la demostración. Ya, aquí van una observación relativamente importante, no tanto tal vez. Si me tengo una función continua, si agrando la topología acá o si achico la topología aquí, f sigue siendo continua. ¿Ya? La razón de esto es porque si agrando la topología acá, si la hago más fina, entonces con más probabilidad va a ser abierto la preimagen de un abierto acá, ¿ya? ¿Cierto? Porque si ya la preimagen de todo abierto era abierto acá, bueno, si agrando esta, no pasa nada, ¿ya? Y si achico esta, tampoco, porque si ya la preimagen de todo tipo aquí era abierto acá, bueno, si reduzco los chicos, también, ¿sí? Si reduzco lo abierto acá, sigue siendo cierto, ¿ya? Porque estoy tomando un subconjunto de todos los abiertos. Así que es una medida de optimización de la continuidad. A veces no necesito tanta topología para hacer una función continua y podría ser que tenga que achicar aquí esta en aras de optimizar mi problema o tal vez tratar de encontrar algo que es más profundo.
achico tal vez esta de acá, o si por algún motivo necesito algo interesante voy a tener que agrandar la que está acá. Entonces en particular va a ser importante al final del curso, ¿ya? Ya, veamos un poco topologías inducidas por funciones. ¿Ya? Estas son muy útiles en aplicaciones. Yo siento que todavía no puedo decirles por qué, porque todavía no puedo mostrar los ejemplos importantes. Pero, pero voy a verla así de manera somera, ¿ya? Como definiciones. Y a medida que vayamos avanzando en el curso, al menos voy a presentar dos ejemplos aquí, un poco abstractos, pero a medida que avancemos vamos a presentar otro ejemplo. La primera es una definición que también es una proposición, se llama topología inversa. ¿Por qué? Porque está definida por no la inversa de una función, sino su preimagen, ¿ya? Entonces me doy una función que va de un espacio X a otro espacio Y donde sí tengo una topología, ¿ya? Y lo que quiero hacer es inducir vía preimagen una topología en X, ¿ok? Entonces tau, definida como la preimagen de todo lo abierto acá, es topología y se denota la topología inversa inducida por F. Mejor aún, es la topología menos fina, es decir, la más chica, que hace que F sea continua. Ahora, yo les digo, sinceramente, de la misma definición se está concluyendo que F va a ser continua, porque los abiertos de tau van a ser preimagen de todos los abiertos de sigma. Entonces, claro, estoy tautológicamente diciendo que la función va a quedar continua. ¿Ya? Preimagen de abierto es abierto. Ok. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, les dejo a ustedes probar que el vacío y X son parte de la topología, un ejercicio. También les dejo la unión arbitraria. Y voy a hacer la intersección finita, que de los tres de acá es el más difícil, yo creo. ¿Ya? Pero no tanto en realidad. En realidad uno se va acostumbrando a estas demostraciones, son siempre iguales. Me doy dos abiertos de la topología tau. Como son parte de la topología tau, por definición son preimagen de alguien en la topología sigma. Así que A1 es preimagen de un B1 y A2 es preimagen de un B2 para ciertos B1 y B2 en sigma. ¿Ya? Ahí estoy usando la definición de la topología tau que me entrega estos dos B1 y B2. No sé quiénes son, pero bueno, me lo están dando. ¿Por qué no? Como son parte de una topología, intersectarlo ambos sigue siendo un elemento de la topología. ¿Ya? Acuérdense que la intersección finita de elementos de la topología sigue estando en la topología. Por lo mismo, este tipo está en la topología y en la topología sigma y su preimagen es parte de la topología tau, por definición. Así que la preimagen de esta intersección es parte de la topología tau. ¿Ya? Pero ¿quién es esta preimagen? Bueno, lo que aquí, otro golazo que le estoy pasando, pero bueno, ejercicio para ustedes. La preimagen se comporta bien con la intersección. En realidad, esos ejercicios los vieron en álgebra, ¿ya? En álgebra mechona. Así que a recordar esos ejercicios, cómo se hacían. La preimagen se comporta súper bien con la intersección. Y me acuerdo quién es f a la menos 1 de B1, que es A1, y quién es f a la menos 1 de B2, que es A2. Así que A1 inter A2, la intersección de los dos tipos en la topología, es elemento de la topología. Así que esa era la demostración. Ya, lo único que me queda por probar es que esta topología es la menos fina, es decir, la más chica, que hace a f continua. ¿Ya? En ese sentido, optimizamos al máximo. Claramente f es continua, pues por definición la preimagen de abierto es abierto. Así que eso es lo mismo que les dije hace un momento. Lo que no es trivial es probar que es la menos fina. Entonces me doy otra topología tau tilde en x que haga f continua. ¿Ya? Entonces, por definición de continuidad de la función f en todo punto de x, eso significa que la preimagen de todo abierto en sigma tiene que ser abierto en tau tilde. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, tau tilde tiene que tener a todos los tipos de tau, obligatoriamente, porque tau por definición tiene a todos los tipos de esta forma. Podría ser que tau tilde tiene más gente, ciertamente,
ciertamente, pero al menos tiene estos tipos. Si tiene estos tipos, entonces tiene a todos los tipos de tau. Así que tau está incluido en tau tilde. ¿Ya? Por lo mismo entonces es la más fina que hace f continua. ¿Ya? Era casi por definición que iba a ser la más chica, ¿ya? Porque esencialmente tenía solo a los tipos que bastaban y a nadie más. Ya, aquí viene otra definición proposición. A diferencia de la topología inversa, vamos a ver la topología directa, que nuevamente se define con f a la menos 1, pero van a ver la diferencia. Miren, voy a volver a la topología inversa. En la topología inversa yo tengo una topología en Y e induzco una topología en X. ¿Ya? En la topología directa es al revés. Tengo una topología en X e induzco una topología en Y. ¿Ya? ¿Y cómo defino la topología? La topología en Y la voy a llamar sigma. Van a ser todos los subconjuntos B de Y tales que si le aplico f a la menos 1 a ese subconjunto B voy a parar, me queda un abierto. ¿Ya? ¿Cierto? La única manera, esto es importante, la única manera que tengo que medir, la única manera que tengo para medir abiertos es la que están acá, los de tau. Entonces tengo que pasarle la pelota a tau. ¿Ya? Y la manera de pasarle la pelota a tau es vía f a la menos 1. Que se lleva súper bien con la continuidad. Así que, ¿cómo defino entonces la topología sigma sobre Y? Todos los tipos pueden ser muy raros, no tengo idea cómo son, pero todos los tipos B, subconjuntos de Y tales que si le aplico f a la menos 1 a ese B, me queda un abierto en tau. Ojo que es diferente a la que está acá. Acá son todos los f a la menos 1 de abierto. ¿Ya? Y acá es todos los tipos que aplicándole f a la menos 1 me queda abierto. ¿Se nota la diferencia? Es ligera, es sutil, pero súper importante. ¿Ya? Entonces, este sigma va a ser topología, que se denota la topología directa inducida por f, y es la topología más fina, es decir, la más grande, o la más burda, si ustedes quieren, la que tiene más abierto, que hace que f sea continua. Es una topología bastante grande, digamos, ¿ya? Eso. Aquí tengo una pequeña observación para que vean que este problema no está únicamente definido en cierta forma, ¿ya? Si tau fuese las partes de x, entonces puedo colocar en y, puedo colocar la topología grosera y me va a quedar f continuo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay mucho espacio para definir sigma, ¿ya? Hay muchas posibilidades. Puede ser, no necesariamente para toda topología, sigma va a ser la grosera, ¿ya? Es decir, no necesariamente para toda topología que tome tau voy a poder escoger la grosera para que me haga continua, ¿ya? Pero si tomo todas las partes, entonces puedo coger la grosera acá. En ese sentido, esta de aquí va a ser súper grande, ¿ya? Va a ser súper grande. Pero que les quede claro de que no estoy optimizando para nada el tamaño de la topología sigma. ¿Ok? Porque puede pasar de que la más grosera, la más chica, pueda ser la grosera, digo. ¿Ya? Ok. Aquí, a diferencia de la parte anterior, voy a demostrar que es topología y es la más fina que hace f continua. Y a diferencia de la parte anterior, sí voy a hacer la unión arbitraria esta vez y para que hagan una intersección finita a ustedes, se la dejo de ejercicio. El primero también siempre de ejercicio para ustedes. Ya, ¿cómo se prueba la unión arbitraria? Me doy mala notación, esto es lo llamado B, pero bueno, para seguir con la notación coherente, este debe ser llamado B. Me doy una familia arbitraria de elementos en sigma. ¿Qué significa estar en sigma? En sigma significa que si le aplico f a la menos 1 me queda un abierto en tau. Entonces f a la menos 1 de los a lambda está en tau.
Luego, ahora sí tengo que usar una propiedad de la preimagen de unión arbitraria, la unión arbitraria de preimagen. Eso, ejercicio. F a la menos 1 de la unión arbitraria es la unión de F a la menos 1. La unión arbitraria de abiertos es abierto, así que me quedan tau. Y por lo tanto, la unión de todos los lambda es parte de la topología sigma. Eso era la demostración. ¿Ya? Ya. Voy a probar que sigma es la más fina que hace f continua. Lo primero que muestro es que sigma hace f continua. Entonces, para cada b en sigma, esto nuevamente es tautológico. Para cada abierto en sigma, lo que cumple lo abierto en sigma es que f a la menos 1 de ese abierto está en tau por definición. Así que f es continua. ¿Ya? Nuevamente es tautológico. Ahora, lo que no es tautológico es probar que es la más grande posible topología en Y que hace f continua. Entonces, si me doy otra topología sigma tilde en Y que haga a f continua, entonces, ¿qué significa que haga f continua? Significa que si me tomo un abierto en sigma tilde, la preimagen de ese abierto va a estar abierto en tau. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es hacer f continua para abiertos en sigma tilde. ¿Ya? Eso quiere decir que yendo a la definición de sigma, significa que B está en sigma. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque B es un tipo en Y cuya preimagen me va a parar a tau. ¿Ok? Así que B está en sigma por definición. Por lo tanto, acabo de probar que si tengo un B en sigma tilde, está en sigma. Y lo que implica es que sigma tilde está incluido en sigma. Por lo mismo, sigma es la más grosera. Perdón, es la más grande, la más fina. ¿Ya? Así que eso cierra un poco esta parte. Voy a ver dos aplicaciones, entre comillas aplicaciones, porque todavía no están muy aterrizadas, pero sí son muy importantes. ¿Ya? Esta ya no es una proposición, sino que una definición. Voy a hablar de la topología traza. Entonces me voy a dar un espacio topológico y un subconjunto de X, ¿ya? Ese subconjunto lo voy a llamar Z. Y lo que quiero hacer, en cierta forma, es introducir una topología en Z que sea decente respectivamente hablando con respecto a X. Es decir, voy a inducir desde X una topología en Z. ¿Cómo lo hago? Voy a considerar la función inyección y Z, que es una función que va de Z al espacio topológico. Y la inyección es simplemente la identidad. Tomo un punto X en Z y la inyección lo que hace es decir que Y de X es X, pero esta vez X visto como elemento de X mayúscula. ¿Ya? Es la inyección de un subconjunto a un conjunto más grande. Entonces, esta función, si se dan cuenta, este es un espacio topológico, esta función induce de manera natural una topología inversa. ¿Ya? Que va a ser a la inyección continua. ¿Okay? Entonces, esta topología inversa se llama topología traza, ¿cierto? Y se denota de esta forma, tau restringida a z, que por definición de topología inversa son las preimágenes vía la inyección, ¿cierto? De todo lo abierto en tau. ¿Ok? Pero acuérdense que la inyección es la identidad, así que la preimagen acá es simplemente el mismo conjunto, solo que restringido a Z. ¿Ok? Así que son todos los elementos, son todos los subconjuntos de X que son de la forma Z integral, donde A es abierto en todo. ¿Ya? No sé si lo ven claro, pero la preimagen por la inyección de cualquier conjunto A, si van acá, significa que dado un conjunto A, acá este tipo está en A, ¿cierto? Pero además tiene que estar en Z, ¿ya? Así que esencialmente X está en A inter Z. Así que lo que quiere decir es que la preimagen de A por la inyección es simplemente Z integral. ¿Ya? Entonces, esto
vale el apelativo que siempre se le dice a la topología traza. La topología traza simplemente son abiertos de la topología de arriba intersectados con el subconjunto donde estoy trabajando. ¿Ya? Ojo importante que Z inter A, que es abierto en la topología tau traza, ¿cierto? Es abierto en Z, pero no en X, necesariamente. Les doy un ejemplo. Me doy un abierto de los reales, este de aquí en la topología canónica. Me doy un abierto. Me doy un subconjunto Z donde quiero trazar mi topología canónica, es decir, considero solo los X mayor o igual a 0. Y entonces, para tener un abierto de la topología traza, en Z lo que tengo que hacer es intersectar con Z. ¿Ya? Entonces, este abierto lo intersecto con Z y me queda 0A. 0A es abierto en Z, pero no lo es en los reales, ¿ya? Por culpa de esta cerradura de aquí. Así que ojo a eso, ¿ya? Pero esto es relativamente simple. Todo lo abierto de una topología traza son esencialmente la traza, es decir, la intersección con Z de abiertos de la topología de arriba, ¿ya? Así que la manera de definir topología en subconjuntos de un conjunto es relativamente simple. Es trazar simplemente por el conjunto donde estoy trabajando. ¿Ok? Así que hay que tener un poquito de cuidado. Este conjunto de aquí es abierto en Z, pero no lo es en el conjunto de arriba. De la misma forma, las vecindades de un punto son de la forma Z intervecindad de la topología grande para algún punto del conjunto grande, ¿ya? Y decimos que Z inter Z, tau restringida a Z es un subespacio topológico de X tau, ¿ya? Entonces, cuando hablan de espacio topológico, subespacio topológico, nos referimos a esta noción. La última que voy a ver es la noción de topología cuociente, que usa la topología directa, ¿ya? Entonces me voy a dar un espacio topológico y voy a considerar R caligráfica una relación de equivalencia sobre X, ¿ya? Entonces, como es relación de equivalencia, va a partir al espacio X en clases de equivalencia, es decir, voy a considerar el espacio cuociente X dividido R, cuocientado por R en realidad se dice, que son todas las clases de equivalencia asociadas a la relación de equivalencia. Entonces, la función que siempre se considera en álgebra es la función de las clases de equivalencia, es decir, que toma un punto y devuelve su clase de equivalencia, ¿cierto? Por ejemplo, a lo entero devuelve las clases de equivalencia módulo primo o algo así, digamos, ¿ya? En fin. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una topología y acá no. Entonces vamos a inducir una topología directa sobre este conjunto que se llama la topología cuociente y que se denota por tau dividido por R, ¿ya? ¿Y cómo se denota? O sea, ¿cómo se introduce? Simplemente como una topología directa, ¿ya? Es decir, los abiertos de X dividido R, los abiertos en este conjunto de clase equivalencia van a ser todos los subconjuntos de esto, es decir, todos los subconjuntos de clase equivalencia, tales que la preimagen por la clase equivalencia me va a dar un abierto en X, ¿ya? Esa es la definición de topología directa, ¿ok? Entonces, un B, aquí tiene que ser, no, está bien, en tau sub R, un B en tau sub R va a ser abierto entonces si, solo si la preimagen por la clase equivalencia de este B es un abierto en tau. Es decir, todos los X, esto de aquí voy a escribirlo ya. ¿Qué significa la preimagen de este conjunto? Todos los X en X, tales que la clase equivalencia de X está en B, ¿ya? Y ese conjunto tiene que estar en tau, ¿ok? Entonces, esta es la definición de los abiertos en la topología cuociente. Son aquellos B tales que todo este conjuntito está en tau, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de esto, pero no todavía, lamentablemente, porque tengo que introducir varias cosas más antes. Pero en algún momento vamos a ver un ejemplo de todo esto, pero ejemplo aterrizado, ¿ya? Ejemplo súper básico, pero al mismo tiempo súper bonito.
Todavía no, tal vez tenga que pasar algo del orden de 2 a 3, 4 videos tal vez, pero por el momento lo introduzco, espero que lo repasen. Este video es un poquito denso, ¿ya? Así que les recomiendo que lo vean un par de veces bien al detalle para que les quede un poco claro, ¿ya? Por el momento no puedo introducirle un ejemplo de aquí tan simple, pero poco a poco voy a ir introduciéndolo, ¿ya? Así que eso, en el próximo video vamos a ver topología inducida por una familia de funciones, una familia arbitraria de funciones. Y el ejemplo más importante de topología inducida por una familia arbitraria de funciones es la topología producto, porque esencialmente el producto de espacios topológicos es un conjunto de funciones. Si se acuerdan del comienzo del curso, definimos espacios topológicos, o sea, producto de espacios, producto conjunto, como, como el conjunto de todas las funciones de elección de un conjunto. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a tener una familia arbitraria de funciones y a través de esa familia arbitraria de funciones voy a definir una topología inducida por ella. Y eso me va a definir la topología de producto. En el caso particular de los productos, lo que se usa es la función de proyección, que también introduje en algún momento. Y si tenemos tiempo, vamos a ver un poco de axioma de separación, ¿ya? Así que eso, ya. Nos vemos, cuídense harto y estamos al habla, ¿ya? Chao, chao.